profe, muy buenas. Mi nombre es María Claudia Maestre Mendoza, como aparece en pantalla. A continuación voy a darle respuesta a las preguntas establecidas para este eje. Aquí en pantalla aparece la primera, la segunda y la tercera. Iré nombrándolas y daré mis respuestas a ellas. La primera dice: ¿cómo se vio la transferencia en el caso expuesto y de qué manera fue trabajada por la analista tratante? Mi respuesta aquí es: el paciente evidenciaba a través de conductas inadecuadas lo que le venía sucediendo o aconteciendo, y él de manera involuntaria aceptaba que el resto le estaban entendiendo, es decir, lo que le estaba sobreviniendo por el supuesto retroceso y la manera de vivir que él permanecía acarreando de clínica, entre otras cosas. Su proceder o su modo de relacionarse era impetuoso, con una disposición adversa, ya que, de acuerdo con Matías, eso es lo que quería manifestar, es decir, que todo podría deberse a la inferencia o relación que había sucedido con sus padres. Desde mi punto de vista o desde mi propia perspectiva, el examinado propulsaba involuntariamente hacia el analista su afección, afecto y estudios que sucedían con la ayuda de los relatos, figuras o actos que evidenciaba en las reuniones que realizaba con la terapeuta. Por otro lado, para destacar en la historia del matón, en el cual no conocía lo que representaba para él en sí, ni de qué se relacionaba. En cambio, lo que sí sabía es que se trataba de algo significativo para éste, puesto que así lo sentía, precisamente por la seguridad que encontraba en su terapeuta, en el que ella le aseveraba que podría hablar debido a lo que quería oír. Por último, en mi opinión, destaco el criterio y postura que sostuvo la terapeuta, ya que no se subestimó o se puso en equidad al proceder o a la jerga inmutable que mostraba el examinado, en este caso Matías. A su vez, intercambió la articulación de Matías. En distintas ocasiones se notó que el observador o terapeuta encaraba con el absoluto silencio psicoanalítico a Matías, de esta manera ocasionando interrogantes tales como ¿qué es lo que comunica? ¿A quién lo expresa? De esta forma, logrando llegar a los interrogantes sobre su propia personalidad. Pasamos a la segunda, que dice: la intervención analítica, una cuestión ética. ¿Cómo se puede explicar la noción de la emergencia del sujeto a partir de ese fragmento de caso clínico? Mi respuesta aquí es: la intercesión es correspondiente al aprendizaje del interviniente. En la circunstancia de la participación psicoanalítica, respecto a una simplificación muy compacta, conseguimos determinar que está administrada por la moralidad o la ética del raciocinio concienzudo, que se circunscribe en la postura a modo del dispositivo. Dentro de él interfieren 4 ocasiones que yo veo importantes, como lo es el observador, el analizante, la palabra y el determinado inconsciente. Sitúo en primer plano al observador, profe, porque puesto que es inevitable que falte, su participación está supeditada de lo que se ha designado el estudio o formación del observador, en este caso el analista. Dado a la procedencia, freudianos abarca un trípode, es decir, lo que yo entiendo es el análisis de los pensamientos o ideas, investigaciones, análisis e inspección. La concepción hacia las ideas o pensamientos elementales del psicoanálisis. En este sentido, inconsciente, pulsión, repetición y transferencia son el resultado y subsecuentemente que origina el tipo de intercesión que un analista debe llevar a cabo. Pasando a la tercera y última pregunta, dice: plantee su propia definición de la técnica psicoanalítica. Aquí, profe, debo decir que desde mi punto de vista, el psicoanálisis
tiene como objetivo a través de la terapia es derrotar o superar la dureza o solidez para que el observador pueda convenir a los análisis o determinaciones de manera inconsciente sobre sus emociones, comportamientos o actitudes. En este sentido, para mí, dentro del psicoanálisis debe haber normas insustituibles, es decir, manifestar el método psicoanalítico, es la libre asociación, es decir, el analista inmiscuye al paciente en la técnica, asimismo le solicita o le pide que manifieste o comunique cada uno de sus pensamientos, ideas, ocurrencias o representación de imágenes que se le crucen por su mente, separadamente de que puedan parecer algo irracional o disparatados, superfluos o comprometedores. Esto sin llegar a juzgar o seleccionar. Profe, siento que al momento en que se comunican este tipo de informaciones, el analizado no debe tener en cuenta cuán insignificantes, trivial o desagradable le resulten, ya que esto solo expresaría la acción de la resistencia. Por otro lado, profe, el analista por su parte creo que también debe respetar unas reglas que son básicas o importantes según lo que yo puedo interpretar. Yo las puse en 3, particularmente me llama mucho la atención 3. Y la primera podría ser el escuchar al analizado con una atención, es decir, flotante, sin privilegiar ningún elemento de su discurso, lo que implica que el analista deje funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen la atención. La segunda sería mantener una actitud neutral en cuanto a los valores, es decir, no dirigir la cura en función de un ideal religioso, moral o social, no juzgar, no aconsejar. La posición debe ser igualmente neutral frente a las manifestaciones transferenciales y frente al discurso del paciente, es decir, no conceder a priori una importancia preferente en virtud de prejuicios teóricos a un determinado fragmento o a un determinado tipo de significaciones. Y por último, y no menos importante, el observar. En ese sentido, observar una actitud de estricta abstinencia, lo que implica que el analista no satisface las demandas del paciente ni desempeña los papeles que éste tiende a imponerle. El sentido de este principio es que la cura debe transcurrir de tal forma que el analizado no se sirva de ella para obtener satisfacciones sustitutivas o de sus síntomas. Muchísimas gracias, profe. Espero que todo quede bien. Gracias.